a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. De verdad que vivimos tiempos muy interesantes, hermanos, muy interesantes. Y espero poder transmitir todo lo que el Señor puso en mi corazón. Así que ahorita vamos a orar. Ahorita ora por mí, que Dios me ayude a transmitir. Hoy soy un mensajero, como cada vez que me paro aquí, solo soy eso, un mensajero responsable de transmitir el mensaje de Dios. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 7 dice: el que venciere, dígalo conmigo, el que venciere. El que venciere heredará alguna que otra cosilla por ahí. ¿Cuántas? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Padre, gracias por hablarnos, porque tú no has guardado silencio para tu iglesia. Quizás a veces guardas silencio en asuntos específicos, pero no guardas silencio en general para tu iglesia. Tú sigues teniendo un mensaje fresco, actual, poderoso, que viene de tu corazón. Señor, y ayúdanos a todos los presentes a escuchar, a no permitir que la distracción nos robe lo que tú tienes destinado para hoy. Y ayúdame a mí a transmitir con el corazón y con tu espíritu lo que quieres hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título es precisamente Creyente Vencedor. Creyente vencedor. La Biblia dice que Cristo nos hizo más que vencedores. ¿Quién nos hizo más que vencedores? No es algo que usted y yo conquistamos, no es algo que usted y yo obtuvimos, es algo que nos fue dado. La victoria, Él nos hizo más que vencedores. Sin embargo, también la Biblia es clara cuando nos enseña que usted y yo debemos luchar, escúcheme bien, por permanecer vencedores. Ya te hizo más que vencedor, pero es necesario que usted y yo aprendamos a mantenernos vencedores. Y si usted ha leído Apocalipsis, ahí por lo menos 7 veces, fíjese, por lo menos 7 veces dice al que venciere. Apocalipsis 2:7 al que venciere, Apocalipsis 2:11 al que venciere, Apocalipsis 2:17 al que venciere, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21, 21:7 al que venciere. Entonces es muy clara la indicación de que tenemos que aprender a permanecer vencedores y también a identificar contra qué cosas estamos o estaremos luchando para permanecer vencedores. Aquí, por ejemplo, solo en Apocalipsis se nos enseña que alguna de las cosas que usted y yo tenemos que estar alertas es para no dejar nuestro primer amor. Y eso es responsabilidad de cada uno. Eso no me toca a mí, ni a tu mamá, ni a tu abuelita. Tú eres responsable de hacer, con la ayuda de Dios, permanecer en tu primer amor, o regresar a Él, o rescatarlo cuantas veces sea necesario, porque Él ya nos dio la victoria, pero a mí me toca permanecer vencedor en esa área. También nos enseña que debemos aprender a soportar los sufrimientos. Hermanos, ya lo dije hace 15 días o hace 8 días, ya no sé cuándo lo dije, que esto no es pare de sufrir, eso no existe. Que es muy claro que la Biblia dice que enfrentaremos sufrimientos de diverso tipo y tenemos que permanecer fieles en medio del sufrimiento para no perder nuestra condición de vencedores. Porque si usted no entiende esto, el sufrimiento puede confundirte,
y hacerte creer que esto es una mentira y que no es cierto y bla, bla, bla. La Biblia dice, por ejemplo, claramente que Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel. Eso es un mensaje que está dando a las iglesias, y eso es una iglesia. Y eso se puede interpretar de varias maneras. Echar a algunos en la cárcel puede ser de manera literal, pero también puede ser en cárceles en tu propia mente, con mentiras y con engaños, con trampas, con vicios. Y vaya que hay muchos encarcelados en cosas que ni cuenta se dan. Y es nuestra responsabilidad permanecer en esa victoria que Cristo ya nos dio. También se nos enseña a ser fieles hasta la muerte. Es decir, que a pesar de que pase lo que pase, usted decida y busque ser fiel. No solo lo decidas, busca ser fiel. Permanece en esa victoria que Cristo ya ganó por ti. Se nos enseña, ¿verdad? Fíjese, a la iglesia de Pérgamo. Fíjese, qué tremendo está esto. En la iglesia de Pérgamo, Dios le dice, mira, yo sé dónde moras, yo sé dónde vives. ¿Sabe dónde? Donde está el trono de Satanás. Entonces, espérate. La iglesia de Pérgamo, ahí en Apocalipsis, yo sé dónde moras, en donde está el trono de Satanás. Ahí tú vives. Solo imagine cómo será ese ambiente, o cómo sería ese ambiente. Lindo, lindo, ¿no? Pero fíjese, ahí mismo Dios le dice, aunque tú vives ahí donde mora Satanás, tú retienes mi nombre. Entonces eso nos hace saber que sí es posible permanecer fieles y en la victoria que Cristo ya nos dio, a pesar de que vivamos donde mora Satanás. Algunos de ustedes se quieren ya desanimar porque enfrente de usted vive una bruja, o al lado o atrás, o porque son borrachos y drogadictos. Hermanos, donde vivimos nosotros, los de atrás, eran una bola de contrabandistas y drogadictos. Y por la ventana del cuarto de mi hija yo me llegué se veía claramente cómo de los arbustos de ahí de un terreno baldío sacaban la droga y coches desfilando. Afuera de nuestro fraccionamiento han matado gente. Pues estamos rodeados de tinieblas. Y yo sé que usted también tiene historias pareciditas. Entonces, mire, moramos donde mora Satanás. Sí, pero sí podemos retener su nombre. También la Biblia dice que parte de lo que luchamos es que debemos combatir contra las doctrinas falsas. Por eso es tan importante estudiar, y voy a hablar más adelante de esto, porque necesitamos identificarlas. También se nos enseña que parte de lo que tenemos que soportar y combatir es a Jezabel. Ahora, mire, esto de Jezabel es bastante interesante. El espíritu de Jezabel tiene que ver con seducción en contra de los hijos de Dios, pero sobre todo con los siervos de Dios. Pero a veces se cree que solamente se mueve en una iglesia, pero déjeme decirle que no. Realmente, si usted estudia quién fue Jezabel, Jezabel era reina, es decir, la esposa de un rey. Es decir, Jezabel se mueve, escúcheme bien, en los gobiernos. En los gobiernos. No es cualquier cosilla, pero sin embargo también tenemos que aprender a mantenernos en victoria a pesar de que Jezabel mueva sus hilos. También se nos enseña a no manchar nuestras vestiduras. También se nos enseña a combatir la apariencia, a no tener apariencia de piedad o apariencia de que estamos vivos pero que realmente estamos muertos. Todo esto es parte de lo que estamos luchando. También se nos dice que debemos aprender a retener lo que tenemos. Se nos enseña que debemos combatir la tibieza, no permitir que la tibieza se instale en tu corazón. Y de eso tampoco es responsable ni el pastor, ni la alabanza, ni los maestros. No, somos nosotros los que tenemos que identificar si nuestro corazón está tibio o no. Y si tú te das cuenta que está tibio,
Tienes tiempo, oportunidad, fuerza y sobre todo al Señor de tu lado para que eso cambie. Mientras yo meditaba en todo esto, dije: Señor, tú nos quieres vencedores, ya nos has hecho más que vencedores, pero nos dices: al que venciere, permanece vencedor. Y mientras yo meditaba en todo esto, dije: ¿cómo podemos? Y el Señor me recordó a Daniel, el profeta. Porque obviamente vivimos tiempos oscuros, hermanos. Tiempos interesantes, como lo dije hace rato, porque aunque sí son oscuros, pero al mismo tiempo hay manifestaciones de Dios cuando nos conectamos con Él. Pero también es una realidad que hay mucha oscuridad. Y Dios me decía: observa a Daniel. Dije: es verdad. Si hay un personaje que vivía donde mora Satanás, como dice aquí, era Daniel. Daniel, fíjese, vamos a Daniel. Ahí busques Daniel en su Biblia. Deje que yo lo encuentre. Acá está. Creyente vencedor. O sea, si hay alguien que fue creyente vencedor, fue Daniel. Fue Daniel. Y fíjese, ahí vamos a leer Daniel capítulo 1. Bueno, vamos a leer varios versículos, pero vamos a comenzar para ir poniendo como la base de esta prédica o el fundamento de a donde quiero llevarlo. Con la ayuda de Dios. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjese, primero vemos a Nabucodonosor, que representa realmente el príncipe de las tinieblas. Babilonia en esta época pues es caracterizada por una nación, un reino lleno de idolatría y de hechicería y magia. Era una nación politeísta. Tenían muchos dioses, como muchas naciones de la época, Roma, Egipto y otras más igual. Muchos dioses, y la mayoría de sus ritos consistían en magia. Entonces solo imagine el ambiente de Babilonia. Un ambiente de tinieblas, espeso, duro, difícil, con cielos cerrados, como lo que dice ahí, donde mora Satanás. Se creía, ¿verdad?, que cada año ahí en Babilonia, olvidé el nombre de uno de sus dioses, pero eso no es tan importante. Uno de sus dioses que prevalecía o que tenían ahí como el principal, se suponía que cada año, cada principio de año nuevo, cada año nuevo, este dios dictaba como lo que le iba a suceder a cada uno de los habitantes de Babilonia. Era su creencia. Entonces lo que tenían que hacer era hacer rituales pues de magia y de hechicería para contrarrestar si esa voluntad de ese Dios era algo malo para usted. Entonces había que como investigar si lo que este Dios tiene para mí este año va a ser bueno o va a ser malo. Entonces vivían con una zozobra horrible. Y obviamente todo esto era mediante la adivinación, los sueños y las visiones. Por eso cuando Nabucodonosor tiene este sueño que interpreta Daniel, se inquieta sobremanera. Ahora, obviamente usted y yo sabemos que Dios estaba detrás de esto, pero él como babilónico entendía que los sueños eran importantes porque a través de esto se le podía revelar si su Dios tenía una buena voluntad para él o no. Entonces cuando él sueña estas vacas flacas y luego las vacas gordas y todo de la trigo, etcétera, él se inquieta sobremanera.
A lo que voy es que Daniel fue llevado de su ciudad a este lugar de tinieblas, siendo un jovencito. Entonces, el tema es cristiano vencedor. Le voy a mencionar obviamente solo 3 cosas que nos pueden ayudar a mantenernos vencedores, porque es lo que aprendo yo de Daniel, que vivía en medio de esa época tan oscura, tan difícil. Aquí, por ejemplo, dice que Nabucodonosor tomó los utensilios de la casa de Dios. O sea, no, obviamente había muchos utensilios, había, no sé, las copas, los platos, varias cosas de oro que estaban en el tabernáculo. Y dice que los agarraron y se los llevaron a la casa de su Dios. Cuando yo leía eso, Dios me decía, es lo que ha hecho el Nabucodonosor de este mundo con mi arco iris. Todos sabemos lo que es el arco iris y de dónde surge. Es la señal del pacto de Dios, de su amor, de su fidelidad, de no volver a destruir la tierra con agua. Ese utensilio de la casa de Dios fue robado y ahora es utilizado para promover porquería. Igual que ahí. Solo es un detallito que Dios me mostraba. Yo dije, de tal manera que ahora vemos un arco iris en una playera. Es más, y a mí me encantan los colores, usted sabe, digo, se nota, ¿verdad? Y yo dije, no me puedo vestir con una playera de colores de arco iris porque van a pensar que ando promoviendo a los gays. No puedo. Los calcetines rayados me encantan, no puedo. No soy libre ya. ¿Y usted cree que no me da coraje? Bueno, eso sea tonto, pero es pensar a dónde nos quiere llevar el Nabucodonosor de hoy en día. Entonces, Daniel vivía en esto. Entonces, ahora vamos a analizar 3 cosas que vemos en la vida de Daniel que le ayudaron a permanecer en victoria, a permanecer fiel. La primera la vemos ahí en Daniel capítulo 1 versículo. Pues vamos a leer desde el 3, 1:3 dice: y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Hay alguien aquí del linaje real? Los demás los vamos a convertir a Cristo. Dice, de los hijos del linaje de los príncipes. Luego dice versículo 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer. Pero luego dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, el primer punto, hermanos, fíjese, escúcheme, para permanecer ya vencedores, porque ya nos hizo más que vencedores, es adquirir la educación correcta. Hace unas semanas yo le hablaba de la importancia de la sabiduría y cómo podemos tener acceso a ella y cómo Dios nos la ofrece, pero usted y yo tenemos que buscarla. Y yo le decía que hoy en día lo que se aplaude no es la sabiduría, sino la idiotez. Y que necesitamos usted y yo cambiar la manera de pensar y no aplaudir la idiotez, sino buscar nosotros vivir y ser sabios, porque lo vamos a ocupar. Ahora no voy a, si usted quiere escuchar el mensaje, ahí está en el YouTube. Pero aquí vemos, fíjese qué casualidad, que no solamente Nabucodonosor trajo a jovencitos guapos como este, soltero. ¿Estás comprometido? No solo eso, joven, o sea, imagínense, nada tonto el Nabucodonosor. Príncipe, guapo, pero además que tuvieran sabiduría.
O sea, como le dije, no se necesita ser un viejito para ser sabio. Es posible encontrar jóvenes sabios. Es Nabucodonosor nada tonto. Dijo, yo no solamente quiero presencia física. O sea, porque iban a trabajar ahí. Y digo, hoy en día sí, ve que ciertos negocios, ciertas tiendas contratan solo presencia física. Digo, porque dan una imagen que es atractiva para el cliente. Entonces, presencia física. Entonces, el rey dijo, no solamente quiero presencia física, quiero también gente inteligente, gente que se sepa comportar, gente que se sepa conducir, gente que entienda de ciencia y conocimiento. Y existían jóvenes en esa condición. Entonces Daniel era uno de esos, y esto nos hace saber que Daniel tenía la educación adecuada. Daniel, buen judío, fue instruido en la palabra del Señor, y seguramente sus padres también colaboraron para que ese joven creciera con la educación adecuada. Gracias, hijo. Entonces fíjese, ahora, esto no solo es para los jóvenes, nos incluye a todos. Hombres, mujeres, viejitos, jóvenes. Yo sé que aquí no hay viejitos, puro joven. Pero por algo la Biblia, escúcheme bien, por algo la Biblia habla de cosas como que no seas niño en tu modo de pensar. Por eso la Biblia dice que no te conformes o que no te adecúes a este siglo, y especialmente en tu modo de pensar. Por eso la Biblia dice que te debes renovar en el espíritu de tu mente. Entonces no importa la edad que tengas, tú y yo somos responsables de adquirir la educación adecuada conforme a las Escrituras para mantenernos en victoria. Y por eso va muy unido a la sabiduría. Si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está leyendo buenos libros cristianos, hermano, usted está cometiendo grave error. Y quien va a pagar los platos va a ser usted. Quien va a sufrirlo va a ser usted. Por eso tenemos que mantener las clases, pero no solo mantenerlas, que usted se inscriba a las clases. Porque algunos dicen, esa ya la tomé. Yo, ni modo, Raúl, te voy a hacer de ejemplo. Yo admiro a ese hombre, no sé cuántos conocen a Raúl. Raúl tiene años de cristiano, o sea, él ha estado aquí desde que estábamos allá. Él ha sido un hombre fiel que ha tomado un montón de clases. Y las clases pasadas que mi esposa dio, la primer clase, la clase número 1, la de abajito, la de los parvulitos, pues. Y él se inscribió. Él pudo haber dicho, esa clase ya me la sé. Estoy seguro que lo que escuchó ya se lo sabía. Es que ese no es el punto. El punto es, escúcheme bien, refrescar cosas que seguramente que aunque usted ya se las sabe, no las está aplicando. ¿De qué te sirve saberlo si no lo estás aplicando? Aventé un montón de pedradas. Porque de eso se trata. No nomás es llenarme de, ya tomé ese curso y aquel curso y aquí está mi diploma. No es el punto. El punto es que si yo no estoy aplicando, necesito recordar cosas, y no me importa si ya soy teólogo. Si esa clase me va a ayudar, me meto. Yo creo que de los más beneficiados en cuestión de conocimiento somos los que impartimos las clases, hermanos. Porque cuando uno da una clase, eso te obliga a estudiar, aunque sean temas que tú ya te sabes. Cada vez que yo doy una clase, cada vez que yo predico, repaso, y cosas que se supone que ya sé, vuelven a adquirir una fuerza, vuelven a adquirir frescura, vuelven a adquirir vida en mí, que me ayudan a mantenerme en la victoria que Cristo ya me dio. Porque yo creo que no se necesita mucha sabiduría para entender que el simple hecho de estar en este mundo, estamos siendo salpicados y bombardeados de cantidad de información, y que mucha de ella parece correcta y no lo es. O sea, si usted no se ha dado cuenta de eso, hermano, usted no sé qué droga tiene. Usted está más pacheco que yo. O sea, es que darnos cuenta que eso es una realidad. Por eso necesito esto. Ahora,
Aquí vemos que Daniel, gracias hijo, necesito eso, gracias. Aquí vemos que Daniel no solamente ya había sido educado correctamente, porque ya lo leímos, dice muchachos en quien no hubiese tacha de buen parecer, enseñados, o sea, ya había sido enseñado en toda sabiduría, a pesar de que era un joven, ya era sabio en ciencia, ya había sido educado correctamente. Pero aparte, Daniel mismo, si usted ha leído su historia, en algún momento dice que propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, esto era un asunto realmente, no de contaminarse de asunto físico, sino era un asunto espiritual. Porque la comida del rey era primero ofrecida a sus ídolos, es decir, era comida contaminada, era comida llena de pues, porquería espiritual. En sí el mensaje aquí es cuando dice él propuso en su corazón no contaminarse, es exactamente eso, proponerte tú en tu corazón no recibir toda la porquería que Nabucodonosor te ofrece y te pone en la mesa todos los días. Espero que me hayas escuchado. Porque Nabucodonosor de hoy pone mesa y muchos cristianos se tragan su comida. Y Daniel dijo no. Es aprender a ser selectivo, porque quiero conservar una buena educación. Y no estoy hablando de buenos modales, que también los incluye. Estoy hablando de una sabiduría del cielo, de un entendimiento, de una ciencia del cielo, que la vas a ocupar para enfrentar esto y lo que viene. Una característica que la Biblia dice de los últimos tiempos son precisamente doctrinas de demonios, desviación de la verdad, falsos maestros. Por eso es importante estudiar las escrituras. Mire, pero hace rato yo hice una observación y la voy a retomar. Jezabel era una reina y como reina tenía influencia. Y como tal podía hacer decretos, leyes, ejecutar órdenes, etcétera, etcétera. Y el pueblo que cree. Esto me habla que Jezabel no solo se mueve aquí, hermanos. Jezabel está seduciendo desde el gobierno. Y esto hoy en día es muy claro. Muy claro. Mire, yo le voy a decir cosas que quizás usted ya sabe, solo se las quiero recordar porque Dios quiere que prestemos atención y estemos alertas. Fíjese, un artículo del 2017, estamos hablando de 6 años atrás. En el 2017, la provincia de Ontario, Canadá, introdujo el contenido radical sexual en el currículum de la clase salud en las escuelas primarias. Quizás usted ya sabía esto. Enseñando a los niños en el 3er grado. O sea, ¿qué edad tiene un niño de 3er grado? 8 o 9 añitos, enseñándole a estos niños sobre el matrimonio homosexual, sobre lo que es explorar su cuerpo con masturbación y sobre la posible decisión de qué quiere ser. Niños de 8 años. Yo sé que usted ya sabía eso, pero estamos hablando de 2017, 6 años atrás. Ahora, imagine cómo está eso ahora. En el sexto grado se les enseñaba sobre sexo oral y sexo anal en las escuelas públicas. Esto solo es Jezabel moviendo sus hilos desde el gobierno. O sea, usted se la pasa reprendiendo a Jezabel aquí, está bien. Pero lo que usted y yo a veces se nos olvida es que Jezabel está también allá. Y que eso obviamente se filtra. Ahora eso, estoy hablando de Canadá. Hace 7 años, que ahorita está. Usted y yo sabemos que México, nuestro amado país, está avanzando hacia estas cosas también.
Hermanos, tenemos que entender esto si es que no lo hemos entendido. Y yo espero, yo hablo en el nombre de Jesús, que usted y yo lo entendamos hoy así bien clarito. Entendamos esto. Se nos ha hecho creer que todas las cosas en la esfera pública son neutrales e irreligiosas. Y eso es una gran mentira. Las cosas públicas no son neutrales. Ellos tienen su agenda diabólica. No son irreligiosas. Son precisamente espirituales para llevar al mundo a la depravación y a la destrucción. No son neutrales. Y nosotros estamos dormidos en nuestros laureles, pensando que son neutrales. No son neutrales, hermanos. Y se están filtrando poco a poco como el agua. Ahora, fíjese, un artículo que leí del 2022, año pasado, de aquí de nuestro amado México, país. El ambiente público y político está infiltrado por estas cosas. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, de Neza, Estado de México, es abiertamente gay. Está ahí en el internet, solo usted búsquelo. No quiero mencionar su nombre, pero ahí está. Y obviamente es promotor de estas cosas. Presidente municipal. En Aguascalientes, una mujer trans es diputada y como tal ejerce su oficio para promover estas cosas. En Santa Cruz, Oaxaca, el presidente municipal también es homosexual. Y la lista sigue. No es neutral el asunto aún. Se están filtrando cosas. Ahora, estoy hablando de la condición de nuestra era, la Babilonia equivalente a Daniel. Pero si Daniel pudo mantenerse en victoria, usted y yo también podemos. Y lo primero que tenemos que hacer es adquirir la educación adecuada. Y esa educación comienza con despertar, con darnos cuenta que si no hacemos algo nos comen el mandado, hermanos. Ahora, aquí digo esto con mucho respeto, con riesgo de equivocarme, y aclaro que es mi opinión, ¿ok? Aclaro, está grabado. Se ha intentado atacar este mal, o no sé cómo llamarlo, esta corriente que se está infiltrando, tratando de que algunos cristianos se metan al ambiente político. Yo digo, está bien, si se pueden mantener fieles. Cosa que obviamente es muy difícil. No digo que imposible, pero muy difícil, ¿ok? Entonces no estoy atacando eso, pero yo creo que no va por ahí la cosa. Yo creo, dije que era mi opinión, ¿ok? Personal. Si usted está en contra, le respeto. Yo creo que en lugar de tratar de matar el elefante a pellizcos, o sea, en lugar de tratar de matar al elefante a pellizcos, mandando un cristianito de no sé cuántos viles, o sea, de vez en cuando, y habrá que ver, como dije, que el cristianito sea verdadero cristianito. Mejor nosotros adquiramos la educación adecuada. Y eso se puede hacer desde acá. Desde acá. Porque además yo leo en mi Biblia que la maldad va a aumentar. Eso significa que no voy a poder detenerla. Porque por ahí no va la cosa. La instrucción para mí es tú y tu casa. Tomen la decisión de servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, me refiero a mantenerse firmes, fieles y en la victoria que ya nos dio. Y para eso la educación adecuada es importantísima. Mire, quizás la educación en nuestro país cuando inició
la Reforma por Benito Juárez y todas estas cosas, quizás sí era neutral, quizás, porque separaron el gobierno de la iglesia, porque había mal, no me voy a meter ahí. Y nos hicieron creer que no iban a enseñar nada de religión, pero tampoco ninguna otra ideología contraria, que solo se iban a enseñar cosas de matemáticas, ciencia, ajá. Y quizás cuando los que están cincuentones conmigo, cuando íbamos a la primaria, pues sí, no se metían en nada de estas cosas. Pero hoy en día no es así, hermanos. Quizás no te hablan de religión, pero cómo la atacan. Entonces, ok, no hablan de religión, pero atacan la religión. De tal manera que si tú eres cristiano y eres el único de tu salón, hay de ti. Y no las cabecitas así. O sea, estamos viviendo, por eso le digo, hay que despertar. Hay que despertar. Ahora, yo no lo viví, pero mis hijos sí. Y los de usted también. Entonces, hubo un tiempo en los Estados Unidos, usted y yo lo sabemos, donde se leía la Biblia y se oraba. Eso ya lo quitaron. En algunos lugares están tratando de volverlo a buscar. ¿Por qué? Porque los padres, algunos de ellos precisamente están despertando y se están dando cuenta que el asunto no es neutral. Nos hicieron creer que era neutral, pero no es neutral. Nos están jugando chueco. Entonces, o hacemos algo o nos arrastran. Pero como no vamos a matar al elefante a pellizcos, o sea, yo no voy a cambiar el sistema educativo del mundo, no, pero sí puedo levantar entre nosotros una escuela y educar a nuestros hijos con educación adecuada. Eso sí podemos. Y eso está sucediendo gracias a que Dios ha despertado a más de uno. Sí podemos, porque esta situación nos está llevando a dos cosas. A los papás, mire, mis hijos ya crecieron. De alguna manera, gracias a Dios, los tres yo puedo observar que aman y buscan a Dios. Y yo estoy muy agradecido con Dios por eso. Pero si yo tuviese hijos chiquitos, yo me pongo a hacer algo, hermano. Yo me pongo. Entonces, esto que estoy hablándole, ya no solo estoy pensando por mis propios hijitos, porque como dije, ya crecieron. Estoy pensando en los hijos de mis hijos. Y estoy pensando en los que tienen hijos pequeños. En los hijos de Jacob. O sea, estoy pensando en ellos. Porque la cosa va avanzando. Las tinieblas están aumentando y la educación está dañando. Mire, la educación es tan poderosa que por medio de la educación podemos cambiar una vida o afectarla de por vida. Y eso incluye las cosas del Señor. O una persona educada correctamente puede encontrarse con Dios, o una persona educada incorrectamente termina alejada de Dios. Todo por la influencia de la educación. Mire, solamente analizando, un niño de primaria pasa en promedio 30 horas a la semana en la escuela. Promedio. 30 horas, algunos un poquito menos, unos un poquito más, porque hay un programa que le llaman tiempo completo para las madres que trabajan y eso se avientan hasta 40 horas a la semana los niños. 40 horas a la semana. Y en la iglesia, por mucho, y digo por mucho, 3, incluyendo los tiempos donde andan corriendo. Pero de esas 3 horas, solo 45 minutos exponiéndose a una clasecita bíblica. 45 minutos a la semana contra 30 horas. Yo creo que si somos sabios y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos se mantengan en la victoria que Cristo nos dio, tenemos que educarlos adecuadamente. Porque solo están abriendo 2 opciones. Bueno, 3.
Una, el homeschool, educarlos en casa. Muchos hermanos de otros países, nuestros hermanos estadounidenses, llevan esto. Los hijos de Pablo y Angie Lewis, algunos de ustedes los conocen, ellos fueron educados en su casa. Angie les daba clases de matemáticas, de español, en su casa. Homeschool. Es una opción. La otra es precisamente crear una institución educativa, porque es posible, en donde nuestros niños vengan con un ambiente lo más sano posible, con maestros que temen a Dios y que no solamente te enseñan a multiplicar, sino te enseñan valores y a saber y aprenderte a comportar lo más bíblicamente posible. Eso sí se puede, y esa es otra opción. Y la tercera es déjalos allá, que los filisteos te los eduquen. La decisión es nuestra, porque la cosa está avanzando así. Ahora, por eso es que nosotros hacemos, y cada vez digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ya tenemos instalaciones como para poder iniciar una institución educativa en este lugar. Solo hace falta que usted y yo agarremos la onda, porque obviamente yo podría poner ahí un letrero que diga escuela, pero si no hay alumnos y no hay maestros, pues ¿de qué me sirve? Pero eso implica trabajo, hermanos. Eso implica esfuerzo. Eso implica sí pagar un precio, pero escúcheme bien. Debemos preferir pagar ese precio a pagar el otro precio, porque de todas maneras vas a pagar un precio. O el precio porque te los eduque el mundo, o el precio que te los eduque una institución cristiana. El precio que te los eduque una institución cristiana implica, pues sí, quizás tener que pagar, no quizás, tener que pagar una colegiatura. Hermanos, no crea, por favor, sáquese de la cabeza esos pensamientos que el diablo te va a querer meter, de que es para hacernos ricos. O sea, esto jamás sucede. Jamás sucede. Porque es lo primero que empieza, ay, sí, ya, y están cobrando la colegiatura, y sí, todo esto al pastor. ¡No! Si usted me conoce, tenemos 10 años en este lugar y no me he enriquecido, porque ese no es ni mi plan, ni que Dios me libre de querer hacer eso. Ese no es el plan. Entonces lo primero que tenemos que deshacernos. Pero es que a ver si apenas puedo pagar la renta. Pues deja de comer tantos tacos, tantas maruchan, tantas cocas, tanta porquería. Ahorra y paga una mensualidad que es para beneficio de tus hijos, que el día de mañana quien va a tener paz vas a ser tú. Los misioneros que venían de Europa a los Estados Unidos, de las primeras cosas que construían después de sus casas eran escuelas, porque entendían estas cosas. O sea, Daniel fue educado antes, porque si leíste bien conmigo, y te lo vuelvo a leer ahí donde dice, mira, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. Ellos ya venían así, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Pero luego, punto y coma, dice, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos, la lengua babilónica, la costumbre babilónica. Si Daniel no hubiera tenido un buen fundamento educativo, le meten toda la basura de Babilonia, seguro que me lo confunden. Gracias a Dios que mis hijos, con ayuda de Dios, aunque están expuestos, porque pues, mis hijos ahorita Paolo está en una escuela católica, Julián iba a entrar en una escuela ni cristiana ni católica, Fabricio está en medicina, San Nicolás, y reciben el bombardeo, hermanos. Pero gracias al fundamento puesto, aunque se tambalean de repente, porque a veces vienen con sus luchas, sí, pero el fundamento, mire, yo puedo verlos como esos, no sé qué son, como globos que tienen como un plomo abajo. ¿Los ha visto? En donde les pegan y se hace
pero terminan otra vez derechitos. ¿Sí los ha visto? Que son como para divertirse, ¿no? A veces el diablo se quiere divertir con nuestros hijos y los patean y nomás se vuelven a enderezar. No porque son muy chipocludos, sino porque Dios los sostiene y el fundamento está allí. Pero eso es desde chiquititos. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo. Vamos a ofrecer educación adecuada para nuestros hijos. Pero yo hoy invito a que se una, a que trabajemos en equipo. Iniciar algo no es fácil. Se requiere inversión de todo tipo: tiempo, dinero y esfuerzo. Cualquier cosa que usted hoy ve grande empezó pequeña, y los que inician sufrieron carencias. Y a los que Dios vaya a llamar para ser maestros, quizás al principio les tocará que reciban un sueldo muy chiquito. Yo no sé, pero es parte, porque se requiere de que alguien contribuya. Esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la colaboración de todos para bendecir a nuestras generaciones, otorgándoles una educación adecuada y no llena de basura que los confunde. Yo espero contar con la mayoría de ustedes para cuando demos los siguientes pasos. Si Dios, que yo lo creo que sí, está detrás de todo esto, vamos a prosperar. Porque yo de repente empiezo a pensar todo lo que implica. Yo digo, no, es un montón de cosas, hermanos. O sea, uno cree que nomás es ponle el letrerito y ya, y ponte una batita que diga maestro. No, hermanos. Es una cantidad de cosas, porque obviamente lo queremos hacer bien. Y se quiere que Dios llame a personas. Y yo sé que lo hará. Si Dios está poniendo carga en tu corazón por esto que estoy hablándote, comienza a orar. Cada vez que te acuerdes, ora. Dios levanta gente, porque se ocupa de todo tipo, no solo maestros, directivos, administradores, etcétera. Padre, ayúdanos. Daniel no iba en blanco, llevaba un fundamento, ya estaba formado en sus cosas básicas, principales: su fe, ciencia, conocimiento. Señor, que hoy tu iglesia entendamos que para permanecer en victoria, la educación es indispensable. En el nombre de Jesús. Segunda cosa que yo veo en Daniel es que Daniel, en su ambiente babilónico lleno de tinieblas, permanecía integrado con sus hermanos. Daniel no estaba solito en ese mundo. Usted lea, si seguimos allí, vamos otra vez a Daniel capítulo 1. Lo primero que habla es que el rey dijo que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Habla en plural, no dice cuántos eran, pero por lo menos la Biblia menciona a 4. Pero habla en plural, seguramente eran más. Pero aquí aparece en Daniel, ¿verdad? Dice ahí en versículo 6, 1:6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estos 4 eran de los hijos de Judá. Sabemos que de Judá nace Cristo, de esta tribu. Esto solo es para remarcar que eran hijos de Dios. 4, hermanos. Los tiempos requieren que usted y yo
entendamos que la integración con nuestros hermanos es indispensable. No sé cuánto tiempo me quede, pero es que este punto es, Señor, ayúdame. Es un punto complicado, pero que es importante que entendamos. Mire, los hermanos en la fe, la iglesia que está formada de personas, la iglesia es un ente, una entidad sumamente interesante. ¿Por qué? Primero, porque fue Dios quien la creó. La iglesia no es idea de ningún ser humano, es idea de Dios. Entonces la iglesia como tal, aunque está formada por personas, seres humanos imperfectos todos, Dios la formó. Y eso es la parte interesante, porque la iglesia es el ente donde usted se puede encontrar con Dios, pero también con lo terrenalote. Eso es lo que la hace interesante. Y es ahí donde a veces entramos en conflicto, porque creemos o llegamos a pensar en algún momento que por ser la iglesia todo es miel sobre hojuelas. Y no. Y si usted no ha entendido eso, pobre de usted. Porque tenemos que entender las dos cosas. Este es el ente, la entidad que Dios escogió para mostrarse, pero aquí también hay codazos, patadas, manotazos, cabezazos. Y no podemos evitarlo, ese es el punto. Entonces tenemos que entender eso. Porque si no lo entendemos, cuando usted sienta las patadas, los manotazos, usted se va a querer ir. Y no, hermanos, entendamos, la iglesia es una idea de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe que a través de nosotros, si nos seguimos esforzando por caminar como debemos caminar, nos convertimos en una hermosa bendición. Esa es la realidad. La iglesia, usted y yo estamos destinados para ser bendición, no solo al mundo, sino entre nosotros. El que está a tu lado no es tu enemigo, aunque tú pienses que sí. Ahora, mire, es que, por eso digo, es que necesito que Dios me ayude. Porque el punto es que en la iglesia, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y que como hay ovejitas bonitas, también hay cabritas. Eso es una realidad, hermanos. Ahora no voltee a ver quién tiene cara de cabra. No haga eso, por favor. No haga eso. Ese no es el problema. Porque usted no está aquí para ver quién es cabrita. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo, ¿sabes cuál es? Ser oveja. Asegúrate de que tú seas oveja y no cabrita. Porque cuando nos comportamos como debe ser, somos una bendición, hermano. De verdad, la iglesia está destinada, hecha, fabricada, pensada para ser una bendición. Pero si a ti te han tocado demasiadas patadas, yo sé que tú dices, no, me ha ido muy mal. Me duele eso, pero no lo puedo evitar. Si tú te has codeado más con cabritos que con ovejas, híjole, que Dios te siga ayudando, hermano. Pero en la iglesia sí existen buenas personas. Sí es una realidad. Yo sí doy gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Yo no sé cuántos están conmigo, pero yo sí doy gracias por la iglesia, o sea, por hermanos en la fe, porque no estoy solo. Yo doy muchas gracias a Dios por eso.
No saben cuánto me han bendecido ustedes y otros cristianos de otras partes de México y del mundo en muchas ocasiones. Y yo veo aquí a Daniel que no estaba solo. Escúcheme bien, un soldado no gana la guerra solo. Hay batallas, una cosa es una guerra y otra cosa es una batalla. La guerra puede estar formada de muchas batallas, y es cierto que hay batallas que te toca lucharlas solito, pero no todas. La guerra en general no se gana solo. Necesitas a tu hermano y a tu hermana en la fe. Entonces, para permanecer en victoria, no te alejes del cuerpo de Cristo. Te lo suplico por bien tuyo. Por bien tuyo. Ay del solo, dice la Biblia. Ay del solo. Mejor dos que uno, dice la Biblia. Jesús mandaba de dos en dos a predicar. ¿Por qué no los mandaba solitos? La Biblia dice que donde están dos o tres, Él está. O sea, hay una promesa allí. O sea, la unidad es importante. La Biblia dice que busquemos el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu Santo. O sea, nunca dice, ¿sabes qué? No te juntes con los cristianos, son una bola de hipócritas. Ese pensamiento no viene de Dios. Sí hay cristianos o personas, sí habemos que cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo. Por eso te digo, entiéndelo. Pero que eso no haga que te separes de tus hermanos, porque estarás cometiendo un grave error. Vemos aquí a Daniel. Si usted ha leído Daniel, o sea, no solamente estaba en un ambiente sumamente espeso en cuestión de tinieblas, lleno de idolatría, lleno de hechicería y de maldad. Sabemos que cuando los magos no pueden interpretar el sueño de Nabucodonosor, porque este no solo quería la interpretación, quería que le dijeran el sueño. Y los magos le dicen, no, pues es que eso nadie lo ha pedido. Díganos usted el sueño y nosotros segurito le damos la interpretación, pero cuéntenos primero el sueño. Y Nabucodonosor se enoja y dice, ustedes me quieren engañar, me están enredando, me quieren dar a tole con el dedo. Pero si ustedes no me dan el sueño y la interpretación, a todos los voy a matar. O sea, se enojó a tal punto. Usted sabe, ahora, dentro de ese grupo estaba Daniel. Y fue uno de los varios momentos donde corrió peligro su vida. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Fue con sus hermanos a decirles, vamos a orar porque hay un decreto del rey. Nuestras cabezas están en juego. Vamos a pedirle a Dios que nos revele esto, porque si no nos van a matar. Fue con sus hermanos en la fe. Por eso, hermanos, busca por favor la manera de permanecer integrado. Sé que a veces no es fácil, pero lucha por ello, porque lo necesitamos. Mira, por conveniencia, pero ¿cuál? La Biblia es tan clara, nos compara con un cuerpo, muchos miembros, todos diferentes. La Biblia habla de coyunturas, las coyunturas unen los miembros unos con otros. Y en la Biblia hay cantidad de historias. Mira, podría citarte una tras otra de cómo el estar junto a tus hermanos ayuda a avanzar, a no atorarte, a no quedarte, a no retroceder. O sea, ahorita se me venía a la mente la historia cuando David, esto está en segunda de Samuel, de los últimos capítulos, cuando David ya estaba grande, y usted y yo sabemos que David era un guerrero impresionante, y dice en la Biblia que salió a la guerra, pero ahí dice claramente que se cansó. Y estaba luchando contra el enemigo, y había gigantes. Y dice, y David se cansó. Pero dice que había un hombre llamado Abisai, uno de los suyos, uno de su pueblo, una persona fiel, que cuando vio a David cansado y vio que un gigante estuvo a punto de matarlo, Abisai salió y lo defendió. Gracias a un hombre fiel que permaneció junto a su Señor, a su Rey. Y dice que a partir de ahí
reaccionaron los líderes del pueblo de Israel y dijeron: no, nunca más vas a salir a la guerra, David. ¿Por qué? Porque no sea que apagues la lámpara de Israel. Trabajar en equipo, trabajar unidos, trabajar integrados, hermanos. Sí nos necesitamos. Sí nos necesitamos. Mis hermanos, los papás de estos hijos míos, estando allá en el estado de Guerrero, sufrieron un contratiempo fuerte. Yo le hablé al pastor Isaac. Dije: por favor, le digo, están como a media hora, ayúdalos. Digo, estamos listos para lo que usted nos diga, pastor. Lo que usted necesite, luego lo que ellos necesiten. Necesitan dinero, necesitan comida, necesitan dormir, lo que necesiten. Usted nomás nos dice y nosotros vamos. Yo digo: gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Recuerdo cuando mi hija, y esto ya se los conté, que venía del viaje a Estados Unidos y que de regreso vimos la oportunidad de que llegara aquí directamente sin tener que llegar a México y luego para acá, pero tenía que pasar por Tijuana. Nunca había estado en Tijuana. Sabemos lo que es Tijuana. Llegó a Tijuana de noche, hermanos, sola, perdida, porque no conocía ni el lugar, a nadie, ni el aeropuerto, nada. Y un momento donde dijo: no sé si voy bien, o sea, el teléfono, no sé si voy bien, no sé si ya me perdí. Y yo acá, calma, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo me voy? Aparte de orar, ¿qué más puedo hacer? Echar mano del cuerpo de Cristo. Averiguar quién vive en Tijuana, del cuerpo de Cristo. Luego me acordé de Oscar y Lupita, que son de allá. Les hablo a ellos: oye, mira, así y así, me dice, mis hermanos viven ahí, por favor diles, mi hija se llama así, aquí está su teléfono. Gracias a este matrimonio que pudo encontrarse con mi hija en medio de la nada, perdida en una ciudad muy peligrosa en la noche, pudieron llevarla a su avión y dejarla. Hermanos, historias hay muchas, pero solo es que entendamos que a pesar, escúcheme bien, a pesar de lo imperfectos que somos, a pesar de las patadas que de repente damos, nos necesitamos. Y nos necesitaremos hasta que Cristo venga. No va a haber un momento en la historia donde Dios quiere que usted permanezca aislado. No. Las historias de los campos de concentración donde había cristianos podían aguantar estando juntos. Las historias del Coliseo cuando los cristianos eran atacados por los leones era de que morían abrazados juntos. Hermanos, nos necesitamos. Quiero terminar. La tercera cosa que yo veo es a un Daniel manteniéndose en comunión con Dios. Estoy hablándole de cómo ser ese cristiano que permanece. Ya Dios nos dio la victoria, pero ya le leí: al que venciere, al que venciere. Y para eso, educación adecuada. Y para eso, estar unido con mis hermanos. Y para eso, comunión con Dios. Tiempos como los que vivimos hace unos momentos, indispensables. Indispensables. Escuche bien, es a través de la comunión con Dios que usted podrá mantener su propia fe firme y fuerte. Porque la comunión con Dios es a través de la Biblia y a través de la oración y a través de los tiempos de adoración y esto es indispensable. Por ahí vi un chiste y se me hizo muy bueno, de un adolescente que estaba ahí tirado en la cama y su mamá: ya vámonos a la iglesia, órale, ya vámonos, párate. Ahorita voy. Ya te dije, ya se nos está tarde. No, mamá, yo me voy a quedar, me voy a conectar a enlace.
¿Qué qué? Que yo aquí me voy a quedar, aquí voy a tener comunión a través del enlace. Ah, sí, sí. Ah, bueno, pues cuando tengas hambre, le cambias de canal, ¿verdad? Al chef. Masterchef. Pues sí. Dije, sí es cierto. Queremos alimentarnos desconectados. No, hermanos. La comunión con Dios es vital. Es vital. Y aquí vemos a un Daniel que cuando había problemas, a orar, tanto en lo personal como en público, tanto a solas como con otros, porque la Biblia dice claramente que cuando se levantó otro edicto para quererlo enviar al foso de los leones, él lo que hacía era abrir las puertas de su recámara, postrarse y orar 3 veces al día. Él entendía que lejos de la comunión con Dios estaba perdido. No era su inteligencia, ni siquiera su buena educación. Era su comunión con Dios el que le daba la fuerza, el que le daba la energía, el que le daba la perspectiva correcta, el que le hacía que fuera valiente y estar dispuesto, si era necesario, a ir al foso de los leones. Fue lo que hicieron sus 3 compañeros cuando les dijeron que si no se postraban delante del ídolo gigante, los iban a meter al horno ardiente. Ellos dijeron: no, no lo haremos, porque nosotros amamos a Dios. Nuestra comunión con Él es más importante aún que nuestra propia vida, y no le vamos a fallar. Así que no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Y si nos quieres meter al horno, métenos. La comunión con Dios es necesaria, pero escúchame bien, también es personal. Tú tienes que buscar tu método, tu manera, tu estilo, pero tú asegurarte que tienes comunión con Dios de manera frecuente. Me encantó verte adorar hoy, varón. Me encantó, me ministraste. Porque él pudo haber dicho: ¿dónde está Dios? Aquí me voy. Lo mismo, o sea, los observé. Dije: eso lo están haciendo bien. ¿Quién más te va a dar las fuerzas sino Dios? En cualquiera que sea tu situación, hermano. Aprendamos de Jesús. Huerto de Getsemaní, siendo Dios, Jesús siendo Dios, para enfrentar el tiempo más difícil de su vida, se fue a buscar a su Padre a solas. Y en agonía, sudando gotas de sangre, tuvo comunión con su Padre. Y fue lo que hizo que se pudiera levantar de ahí y enfrentar la cruz. La comunión, hermanos, es la comunión. Póngase de pie, por favor. Pueden pasar mis hermanos de la alabanza. Es la comunión con Dios la que va a evitar que caigamos en la tibieza. Es la comunión con Dios la que te va a dar la fuerza para poder perdonar a tu prójimo cuando te lastima. Porque te va a lastimar. Es la comunión con Dios la que va a hacer que te quedes y que no salgas huyendo a un lugar desierto donde no hay nada para ti. Es la comunión con Dios la que te hace que cambies tu modo de pensar. Es la comunión con Dios la que te va a dar paz en medio de tu lucha. Eso era lo que yo oraba para mis hermanos Marco y Citlali por teléfono. Digo: Señor, dales paz.
en medio de la lucha, porque sí es posible. La Biblia dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solo va a venir cuando tienes comunión con Dios. Es la comunión con Dios la que hace que tus emociones alteradas se calmen. Cierra tus ojos. Escúchame bien. Lo más hermoso de todo es que no solamente Dios nos hizo más que vencedores a través de Cristo, sino que nos ha dado lo que necesitamos para permanecer en esa victoria. La educación correcta, la iglesia, permanecer juntos, y la comunión con el Espíritu Santo. Él no nos dejó solos, Él no nos dejó huérfanos. Él envió al Consolador para que tengamos comunión con Dios. Ayúdanos, Padre, porque no estamos a la deriva. Es cierto que hay un mundo de maldad, pero eso no debe preocuparnos. Más bien debemos ocuparnos en nuestra comunión contigo, en nuestra educación adecuada y en mantenernos unidos, conectados, cerca unos de los otros, como un pueblo. Porque tú no vienes por una sola persona, tú vienes por un pueblo. Muchos imperfectos como yo, muchos que se equivocan como yo, muchos que pecamos. Tú vienes por nosotros. Ayúdanos a vencer y a permanecer en esa victoria. Jesús, oh Jesús, gracias porque no nos has dejado solos. Te tenemos a ti, Espíritu Santo. Te tenemos a ti, Espíritu Santo. Te tenemos a ti, Espíritu Santo. Tú no estás lejos. Tú estás tan cerca como el aliento de nuestra boca. Solo es cuestión de entrar. La puerta está abierta. Jesús abrió la puerta hasta el lugar santísimo donde tú estás. Gracias porque no somos ajenos a ti. Gracias, Dios, porque podemos mantenernos en victoria como lo hizo Daniel, en un mundo que cada vez está más perdido. Pero tú nos has puesto como luz. Ayúdanos a no volver atrás, a no rendirnos, a no enojarnos contigo, porque luego por no entender nos enojamos contigo. Ayúdanos a soportar la prueba. Ayúdanos a soportar, Señor, cuando Satanás nos meta en la cárcel. Ayúdanos, Señor, a no caer en la hipocresía, en la tibieza. Ayúdanos a mantenernos en el primer amor. Gracias porque no nos has abandonado y no lo harás. No lo harás.
porque solo eres tú lo que yo necesito. Solo eres tú. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Solo eres tú. Enséñame Que tú estás cerca, cerca. que cerca tú estás.